Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Muy buenos días a todos. La gran Gaby tuvo un compromiso personal, pero está bien representada con la gran periodista Lucía Navarro de las filas de CNN, de varios medios internacionales, con un gran liderazgo. Me costó trabajo porque le pedí que nos ayudara hoy y tuvo que cancelar compromisos. Lucía, muy agradecidos. Aparte, tú llevas un programa especializado en temas hispanos en los Estados Unidos. Entonces, caíste como anillo al dedo, como alguien dijo por ahí. Bienvenida, Lucía. Pues muchas gracias, Francisco. Un placer poderte acompañar, Frank. Pues nada, sí, me gusta mucho hablar de los temas que impactan la vida de los estadounidenses. Dentro del país y también los que están fuera, por supuesto, y siempre es un placer poder colaborar contigo. Gracias, Lucía, pero no es conmigo. Le agradecemos a Plácido Garza, a un gran equipo, Iván, que está detrás de cámaras, a la misma Gaby, a todo el gran equipo de Detona Real News, que a diario hacen un gran esfuerzo por mantener la verdad. Ya es difícil encontrar la verdad en ciertos medios. Ahora, Lucía, pues tú has estado muy involucrada con lo que ha pasado dentro de la administración Trump. ¿Tú qué sientes ahora con estos anuncios de alzar tarifas, de hacer deportaciones masivas y de declarar básicamente una guerra contra el narcotráfico? ¿Cómo lo ves tú con tu perspectiva de análisis de muchísimos años en medios mundiales? Pues mira, yo creo que hay que empezar con el tema que resultó ser el más importante para los votantes aquí en Estados Unidos, que es el tema de la frontera. Porque de ahí se deslindan muchos problemas más que están afectando a las ciudades, distintas ciudades en el país, y no nada más a las ciudades en la frontera. El presidente electo Donald Trump ha dicho que él pretende deportar a los inmigrantes ilegales, a los indocumentados, como quieran ustedes decirles, ¿no? Y piensa empezar con aquellos inmigrantes indocumentados que hayan cometido crímenes dentro de Estados Unidos. Crímenes mayores, debo decir, porque el simple hecho de haber entrado al país sin la documentación apropiada o los permisos adecuados ya es la violación a una ley y por lo tanto, bueno, es un crimen, ¿no? De mayor o menor grado que otro, es cierto, pero es un crimen porque se está violando la ley. Ahora, el tema es que México no ha hecho lo suficiente para poder frenar esa ola de inmigración indocumentada que viene desde la parte sur, que viene atravesando todo el territorio y llega finalmente a la frontera norte. México no ha hecho lo suficiente y lo sabemos desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, que prácticamente lo que hacían era darles la posibilidad de que acamparan, de que estuvieran en algún sitio resguardados, para que siguieran su camino. Que ese es el punto interesante, que siguieran su camino, no detenerlos y regresarlos a la frontera o regresarlos a sus países de origen. El votante estadounidense, por gran mayoría, si el 82% de los votantes
dijo, según una encuesta que hizo CBS y YouGov, perdón, este sitio lo hicieron en conjunto. Ellos hablan de que el tema de la inmigración es el más importante para ellos. ¿Por qué? Porque implica no nada más el frenar el ingreso de personas que no tienen la documentación apropiada, que no han sido investigadas, que en Estados Unidos no sabemos quiénes son o cuáles son sus antecedentes. Y pues hay que detenerlos, ¿no? Porque yo creo que cualquier país, porque México también lo hace, México deporta gente, señores. Entonces yo no sé cuál es la queja de que Estados Unidos deporte gente a México, ¿no? O deporte gente, punto. México también lo hace y México está en todo su derecho de hacerlo, igual que los Estados Unidos están en todo su derecho de hacer esto. Y la gran mayoría de los votantes en los Estados Unidos está respaldando, les dio una cifra equivocada, el 57% de los votantes son quienes apoyan este plan de deportación masiva, el 57%. El 82%, esta otra cifra que les comenté, habla de que la deportación deben hacerla las agencias de inmigración o las fuerzas del orden. Esto es una cifra alta, muy interesante, porque lo que refleja es que la gente lo que quiere son soluciones. La gente quiere que le saquen del país a todas estas personas que vienen a comer de los impuestos de los contribuyentes estadounidenses, a vivir a costilla de los impuestos de los estadounidenses, a recibir servicios de educación y servicios médicos a costillas de los contribuyentes de los Estados Unidos. Porque es cierto, cualquier inmigrante que compra un producto en Estados Unidos paga ciertos impuestos, por supuesto que sí, pero no paga los impuestos federales, que los impuestos federales son los que se utilizan para la mejora de la infraestructura y los servicios principales que se ofrecen a los ciudadanos y residentes legales en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, el 40% de la gente está rechazando la militarización de la frontera, que ese es otro punto, Frank, muy interesante, porque el presidente electo Donald Trump ha dicho que quiere sacar a las tropas a la zona de la frontera, las tropas militares de Estados Unidos, para poder detener a los migrantes. Y hay algunos estados en donde se ha encontrado con oposición para sacar precisamente al ejército a las calles. Creo que yo creo que el punto interesante aquí, a analizar, a pensar, es cómo Trump piensa hacer estas deportaciones. Porque no hay dinero que pudiera cubrir la deportación inmediata de los 20 millones de inmigrantes indocumentados que hay en el país, si me permiten ponerle una cifra redonda, ¿no? 20 millones más o menos, ¿no? Pero no hay manera de sacarlos, no hay manera de sacarlos. Entonces, a mi punto de vista, Francisco, es correcto que el expresidente Donald Trump vaya a sacar del país a los inmigrantes indocumentados criminales. Eso me parece fantástico, porque en los últimos meses hemos tenido asesinatos y agresiones contra ciudadanos o residentes legales de los Estados Unidos por parte de inmigrantes indocumentados que vienen de países, por ejemplo, como Venezuela. Lo veíamos en esta semana pasada en el caso del hombre, el venezolano que asesinó a Lincoln Riley, esta chica que era estudiante de enfermería, que fue asesinada por un inmigrante indocumentado venezolano, miembro del Tren de Aragua. El Tren de Aragua, para quienes no lo sepan, es una de las bandas criminales más peligrosas que existen actualmente. Y aquí en el estado de Florida hay una gran cantidad de miembros del Tren de Aragua. Recordarán quizá esto que el Tren de Aragua, estos miembros del Tren de Aragua empezaron a hacer en Aurora, Colorado, de ir a los departamentos, tocar las puertas, sacar a los inquilinos y meterse a ellos. Y no podían hacer nada, porque estaba el Tren de Aragua controlando la situación y controlando quién entraba, quién salía y sobre todo con armas. Pues yo creo que es muy difícil que una persona se les enfrente con armas y más a estos sujetos del Tren de Aragua que son conocidos por ser bastante, pero bastante peligrosos, bastante crueles, Francisco. Sí, Lucía, completamente asertiva tu apreciación. Ahora, pues sí, yo he escuchado acerca del gran costo que implica, pero militares retirados
ofrecieron hace unos días, precisamente la semana pasada fue la condena perpetua, cadena perpetua a Ibarra, el asesino, y que sí, miembro del cartel de Aragua, y su hermano que iba a testificar a favor de él, no lo pudo hacer porque ambos tenían tarjetas de permiso de trabajo falsas, que ahora se descubre que el Tren de Aragua está vendiendo tarjetas falsas de residencia por todos los Estados Unidos. Entonces, es terrible. Y regresando al tema de los militares, ellos ofrecieron al presidente Trump, en días de vacaciones, tomar camiones escolares y ellos voluntariamente escoltarlos y manejarlos con indocumentados a la frontera, de manera tal que estratégicamente no concentrarían todos los indocumentados en un solo punto, porque sería un problema para ambos países. Hacer una entrega, por así decirlo, lugar por lugar en las principales fronteras y mantener ese cerco militar mientras ellos ven que hacen ya del lado mexicano. Porque tristemente la presidenta Claudia Sheinbaum pues anuncia que van a dialogar, que van a ver, pero que no aceptarían. La situación también afecta a México. Claro. Toda esa criminalidad que se ha visto se debe a que el antecesor de Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, abrió la frontera sur y le entregó a los carteles el país. Hasta les ofreció trabajo, ciudadanía, a muchos les dijo voten y luego se pasan a Estados Unidos. O sea, usó la inmigración como un arma para beneficiarse él y su partido y para mantener a Washington de Biden, lamentablemente, con un pie aquí. Ahora, ya la semana pasada, en Nueva York, se cancelaron las tarjetas de $1,500 que les daban a los migrantes. Resulta que está creciendo la criminalidad. Se están robando las bolsas de entrega de comida. No sé si has visto esos servicios de Uber Eats y todo eso. Sí, claro. Entran, se la roban y eso es lo que comen. Pero es un problema que está creciendo. Ahora, Lucía, perdón que te interrumpa, con tu experiencia, porque sé que has entrevistado a mucha gente del FBI, de la DEA, de inmigración. ¿Cuál es tu sentir como dama ante la situación de que esta gente están dejando mucha joven embarazadas para luego reclamar una paternidad y decir, no, a mí no me deportan, yo ya soy o voy a ser padre de un ciudadano americano? Eso se va a prestar al conflicto de la separación de familias. ¿Cómo lo analizas tú, Lucía? Mira, yo creo que el tema de la separación de familias es un tema que lo hemos estado viendo desde una óptica incompleta. No te voy a decir equivocada, pero sí te voy a decir incompleta. Porque la separación de familias inicia desde el momento en que el inmigrante o aquel individuo que pretende emigrar a los Estados Unidos deja a su familia en su país de origen. Y eso es una cosa que no se dice, porque siempre se dice que la separación de familias ocurre en la frontera. Ocurre, por supuesto, porque, por ejemplo, no ponen a hombres y mujeres en la misma celda, en el mismo cuarto, cuando los detiene inmigración. Y creo que el tema de la separación de familias se ha sobreusado. México lo ha utilizado de alguna manera, Estados Unidos sin duda, la actual administración lo ha utilizado muchísimo, sin tomar en cuenta que, para empezar, quien estableció las famosas jaulas de inmigración fue Barack Obama, no fue Donald Trump, fue el presidente anterior a Donald Trump, el presidente número 44, que fue Obama. El tema de separar familias no empezó con Donald Trump. También con Obama había eso. El tema de el abuso en el sistema de
beneficios que ofrece Estados Unidos, pues no empezó con Donald Trump, empezó antes, ¿no? Porque se le daba a la gente de todo. Nueva York, lastimosamente, una ciudad hermosísima, que a mí me encanta, no puedes ir, porque hay inmigrantes indocumentados por todos lados. Y no se trata de decir son inmigrantes indocumentados, sino que algunos de esos inmigrantes indocumentados son criminales, que han atacado a la policía, que han asesinado a personas, que han robado. Entonces, desde ese punto de vista, pues están destruyendo las ciudades y la tranquilidad de la gente, que es una de las cosas que también ayudó al presidente electo Donald Trump a ganar votos en las elecciones pasadas, porque la gente está cansada de las situaciones de crisis de seguridad, de salud, social, escolar, que han generado todos estos inmigrantes indocumentados. Ahora, tengo que decir algo. La Constitución de Estados Unidos dice que no se le puede negar la educación a un individuo que sea inmigrante por ser indocumentado. Eso lo dice la Constitución. Entonces, lo que creo que hay que ver es que el derecho que tienen estas personas podría ser considerado inferior al que podríamos tener, por ejemplo, que tener nuestros hijos, Frank, porque los hijos de ambos son ciudadanos estadounidenses. Ellos tienen más derecho que los hijos de un inmigrante indocumentado porque son ciudadanos de Estados Unidos, pero constitucionalmente en realidad no se le puede negar el servicio de educación o la educación a ningún individuo menor de 14 años por ser indocumentado. Creo que Estados Unidos tiene una papa caliente que le está salpicando a México y que le va a salpicar todavía más, porque el gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente para frenar la inmigración. Como tú lo dices, Andrés Manuel López Obrador abre la frontera sur de México, empieza a entrar todo el mundo y empieza la gente a irse hacia la frontera norte, lo que es la parte sur de Estados Unidos, ¿no? Los estados del norte de México. Pero ahí tenemos que agregar otro ingrediente. Ahí entra los grupos de crimen organizado, que se están llenando las bolsas de dinero, abusando de estas personas cuya intención es cruzar a Estados Unidos de manera ilegal, con la intención de trabajar. La mayoría de ellos son buenos, eso no puedo decirlo de otra manera. La gran mayoría son gente buena que quiere venir a trabajar. Pero lo que incentivó a Andrés Manuel López Obrador al no haber cerrado la frontera es que estos grupos de crimen organizado tengan más oportunidad de seguir cometiendo crímenes, de secuestrar personas, de extorsionar, por ejemplo, y de cobrar cuotas altísimas por cruzar a esos inmigrantes hacia los Estados Unidos. Creo que es un negocio para los grupos de crimen organizado. Si mal no recuerdo, una de las cifras que yo escuché sobre la cantidad de dinero que se meten a la bolsa estos tipos, estamos hablando de billones de dólares al mes. Billones, con B de burro. Porque le cobran $8,000 a cada individuo, a cada persona. Y creo que el asunto de inmigración en este momento lo deben de atacar tanto Estados Unidos como México de manera unida, porque es un problema que les atañe a ambos países. México lo utilizan como trampolín y de manera equivocada se dice que la mayoría de los inmigrantes que cruzan la frontera son mexicanos porque vienen de México. No, señores. Son inmigrantes de más de 100 países que llegan a México y a través de México cruzan hacia Estados Unidos, pero no significa que sean mexicanos, eso hay que decirlo, porque no todos los mexicanos, no todos los indocumentados son mexicanos. Pero creo que a México le ha faltado, creo que México ha tenido mano muy, pero muy tibia, y creo que ahora con el presidente electo Donald Trump se van a enfrentar a la disyuntiva de o ponen el freno o el otro ingrediente que habíamos comentado tú y yo antes, Frank y tú y yo, es la imposición de aranceles. Eso económicamente va a golpear a México y también va a golpear a Estados Unidos. Sí, de hecho, los analistas del Wall Street Journal, tú conoces muy bien también el tema económico, dicen que si Trump pone todas las medidas tal cual como las dijo en campaña, la economía de México no sobrevive más de 6 meses. Ahora, Lucía, para complementar lo que dices, no es solamente Nueva York. Aquí en Atlanta
andan, con todo respeto, digo, andan tratando de trabajar, andan los venezolanos en motonetas, las motonetas son de uso para parques, para estar en un lugar privado, no, ellos las meten a las calles y se te atraviesan, ellos andan repartiendo comidas y han hecho un caos vial en el centro de la ciudad, porque no usan los cascos, no usan el equipo apropiado y no traen seguro. Y el que les da un rozoncito o algo, que incluso en ocasiones fue culpa de ellos, pues lo demandan, los abogados tú lo sabes cómo son, y se convierte ya en un gran problema. Pero el problema más grande es que hacen mercadería. Ellos agarran una aplicación, ya sea que ir con Amazon, que ir con las grandes supermercados, y van y surten el mandado. Y esto lo controla el Tren de Aragua. Ya hackearon esas aplicaciones, ya hacen dobles pedidos, que solamente está permitido hacer uno a la vez, e incluso hay quienes cargan hasta 4 teléfonos y en un día hacen hasta 400, 500 dólares. Ahora, tú dices, bueno, encontraron su modus vivendi, encontraron sus ideas para sacar más dinero. Pero ojo, los del Tren de Aragua fueron sacados de prisiones por Nicolás Maduro para venir a Estados Unidos. Ellos registran domicilios y nombres de las personas que hacen el pedido. Y podrían darle muy mal uso en el sentido de cometer actos terroristas y hacer una serie de delitos flagrantes. Y no se está tomando eso en consideración. La gente, las viejitas, ay, qué bueno, hace mucho frío, yo no tenía quien me trajera el mandado. Y Dali Guzmán, bendecido, señor Frank, saludos desde Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua. Oh, gracias, te estaban viendo en Chihuahua. María Ortiz, buen día. Gaby, Frank y Lucía Navarro, listo, mi like, bienvenida. Le decimos a la audiencia que Lucía es muy ocupada y me costó trabajo convencerla que moviera algunos compromisos porque ella representa cadenas muy importantes de noticias. Y Lucía, ¿tú qué crees que pase el primer día de Donald Trump en la Casa Blanca? Pues mira, yo creo que va a hacer 2 cosas y las va a hacer por orden ejecutiva y las va a hacer así rapidito. Primero, el cierre de la frontera y el segundo, drill, baby, drill. O sea, va a reactivar la industria del petróleo, de la extracción de petróleo, del procesamiento de crudo, porque eso va a generar empleos inmediatamente en Estados Unidos. Esos 2 temas son los que yo creo que les va a dar prioridad, porque la gente en el país necesita trabajos, porque la gente necesita dinero, porque las cosas están por las nubes, y por supuesto el tema de inmigración, porque hay que cerrar esa frontera. Yo no estoy en contra de la inmigración. Ojo, yo soy inmigrante en Estados Unidos, tú, Frank, eres inmigrante en Estados Unidos, pero la diferencia es que hicimos las cosas por el camino correcto. Y en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos tiene programas con los que los inmigrantes podrían llegar a trabajar en este país sin correr riesgos, llegando de la manera correcta. Lo que pasa es que, bueno, los coyotes o la gente que los alborota por allá en sus países de origen, pues es más fácil para ellos y representa un ingreso para ellos también el decirles que hay que venir para acá. Y ahora después del triunfo de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre, pues empezaron a frenarse un poco las caravanas, pero esto yo creo que antes del 20 de enero, que es el día que toma posesión del cargo Donald Trump, yo creo que vamos a seguir viendo incidentes en la frontera, a grupos que están cruzando la frontera porque se están apurando antes de que entre Donald Trump, porque saben que Trump no los va a dejar entrar. Pero bueno, la industria del petróleo, de los combustibles fósiles y el tema de la inmigración, yo creo que van a ser las 2 cosas. Y de hecho, Donald Trump lo dijo en una entrevista con Sean Hannity de la cadena Fox. Dijo, y bueno, los demócratas lo han tomado como si fuera
el anuncio de una dictadura, ¿no? Cosa que no es. Sean Hannity le preguntó a Donald Trump precisamente cuáles serían las 2 acciones que tomaría en su primer día de administración, y Donald Trump dijo, ese día voy a ser un dictador, pero solamente ese día, porque voy a cerrar la frontera y a reactivar la industria de los combustibles fósiles, la industria de los hidrocarburos. Y ojo, el presidente Biden dijo en alguna ocasión que aquel que gobierna con órdenes ejecutivas es un dictador. Eso lo dijo Biden. Pero Biden lo que no dijo es que él, en su primer día, hizo más órdenes ejecutivas que las que hizo Donald Trump en su primer periodo como presidente. Entonces, ¿quién es el dictador aquí? Y perdón que te interrumpa, algunas enfocadas a quitar las pólizas migratorias de Trump, derrumbar el muro en ciertas partes. O sea, son 2 situaciones bastante contrastantes que se nos ven venir. Y yo realmente, pues sí, Donald Trump, yo recuerdo esa entrevista donde dijo que iba a ser un dictador en su primer día. Pero solo ese día, solo ese día. Exactamente. Y ahora, pues, vamos a ver de repente un efecto, como tú lo dices, se están apurando migrantes a venir y la frontera es, como decía el maestro Carlos Fuentes, es esa gran herida que sangra muerte de migrantes todos los días. Es la frontera más cruzada del mundo de manera documentada e indocumentada. Tengo un gran amigo, le mando un abrazo, Hugo Briceño, agente especial de ICE, y me presentó con otros agentes porque él ya está en el retiro, y nos saludamos frecuentemente y le decía yo, oye, ¿cómo está tratar de controlar 2,000 trailers y 5,000 carros que pasan por Tijuana, por Laredo, por McAllen, por El Paso? Y me dice Frank, bueno, esto no se ha hecho público, pero ya están poniendo cámaras que van a hacer el face recognition con los signos vitales, los oídos, los ojos, las van a comparar con el documento de paso, el pasaporte, tarjeta, lo que traigan. Hasta ciudadanos van a ser checados con ese sistema, el fingerprint, los biométricos famosos. Y posiblemente algunos vehículos que sospechen, porque aquí en Atlanta, en el Farmers Market, hace algunas semanas la DEA confiscó más de 1 tonelada de fentanilos y venían abajo de una carga de cilantro y chiles. Entonces, como ya está rodeado de agentes ese mercado, ahora la DEA sospecha que sigan pasando y se detengan por ahí a bajar la carga de la droga y ya nada más llegar con los chiles y los jitomates y el cilantro. Claro. Pero ya el gobierno pensó en una estrategia que se me hizo muy buena y muy sencilla. Quizás tú tengas ese botoncito de Apple que le puedes poner a tu teléfono o a tu carro, y en caso de ser robado, Apple te da todo el trace de toda la trayectoria, dónde estuviste, en dónde cargaste gasolina, etcétera. Entonces, para quienes cruzan carga, están pensando ponerles ese trace device, ese botoncito que checaría dónde están automáticamente. Y eso resolvería muchos dolores de cabeza, porque el fentanilo, Lucía, tú lo sabes, somos padres. Es un problema que a todos nos preocupa. Y es una droga que quiere acabar con Estados Unidos. Es mortal. Sí, de hecho, fíjate, me voy a permitir leer algo desde el computador. El fentanilo es un opioide sintético, según el sitio datoscontraelfentanilo.org,
esa es la fuente. El fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Un granito de fentanilo es una cantidad súper pequeña, más pequeña que una gota de lluvia o de agua, ¿no? Cuando la ponemos una gota de agua, es suficiente para matar a una persona. Entonces, el problema del fentanilo es muy serio, porque con una cantidad mínima se mata a muchísima gente. Y México no ha hecho lo necesario para frenar esto. Y bueno, la presidenta Sheinbaum dijo ayer, en México no se consume el fentanilo, como diciendo, en México no es el país consumidor del fentanilo, lo cual es cierto. Lo cual es cierto, en Estados Unidos hay mucho consumo de drogas, ¿no? Pero eso no significa o eso no justifica el que exista una puerta ancha por la que puedan entrar las pastillas con fentanilo, que son disfrazadas en dulces y en otro tipo en algún tipo de medicina. Ahora, un punto muy importante que mencionaste tú, Francisco, que me parece que es interesante revisar, es no solamente el fentanilo lo esconden entre chiles, tomates, cebollas y cilantro, también esconden a personas y esa es la puerta para que ocurran tragedias enormes como las que hemos visto en donde decenas de personas mueren adentro de las cajas de tráiler porque las intentan transportar ilegalmente de esa manera y no tienen las condiciones para sobrevivir el estar, por ejemplo, dentro de un camión de ese tipo, con el calor que hace, por ejemplo, en San Antonio, Texas, que es donde se han encontrado en fechas recientes este tipo de camiones con personas que mueren porque no tienen ni ventilación, hay un hacinamiento espantoso, están hombres, mujeres, niños y mezclados. Entonces, no hay la condición para que esta gente sobreviva. Y a los coyotes les importa un carajo si la gente vive o muere. Mientras le paguen a los coyotes, ellos están felices. Si te pasa algo en el camino, ya no es mi problema, ¿no? Pero es un problema para todos nosotros y es un problema a nivel social y es un problema a nivel bilateral, porque México y Estados Unidos deberían de estar tomando cartas en este asunto. México debería ponerse más dispuesto, debería ofrecer más disposición a frenar este problema, porque si bien, por ejemplo, el fentanilo no es consumido en México, en México lo producen los grupos de crimen organizado gracias a insumos que les llegan de China. Y ahí entra el otro elemento, China, que también es un país a que Donald Trump ha amenazado que le establecerá tarifas del 25%, igual que a Canadá y a México, tarifas de 25% adicionales de impuestos a productos que vengan de ese país, de China. Pero a China, además de ese 25%, Trump ha dicho que le pondrá un 10% más. ¿Por qué? Porque China está proveyendo toda la materia prima para fabricar esos insumos, para fabricar el fentanilo. Y lo está mandando a través de México, se lo está vendiendo a los narcotraficantes en México, para que produzcan las pastillas de fentanilo y las introduzcan en el territorio estadounidense, para que maten a ciudadanos en Estados Unidos. Oye, esto conlleva una serie de problemas enormes, Lucía, como bien lo dices, porque aparte de convertirse en un problema de salud, el consumo tiene un efecto dominó en asesinatos, violaciones, en familias que tienen problemas legales, divorcios, o sea, a Estados Unidos como sociedad, y Donald Trump está muy consciente. Precisamente el caso de esta chica estudiante de enfermería, no muy lejos, está aquí en el norte de Atlanta, la Universidad de Georgia. Fue Donald Trump que cuando se enteró en campaña de este caso, le habló a los padres, porque había una miembro del Consejo Demócrata ahí de la ciudad que estaba tratando de tapar el asunto porque en una de sus compañías empleaba a estos venezolanos. Entonces, cuando Donald Trump hace el caso nacional o internacional,
pues ya las autoridades no les quedó otra más que investigar y hacer todo como debieran. Claro. Y hasta se aceleró el juicio, porque saben que si Donald Trump llega a la Casa Blanca, él lo tomaría entre sus proyectos. Así como siento yo, y dame tu valiosa opinión, Lucía, siento que el problema de la paz entre Israel y Hamas y Hezbollah lo aceleraron para que Biden no saliera con las manos vacías. ¿Cómo ves esto? Porque hay gran cantidad de población judía en todos los países, México, Estados Unidos, y que les interesa que esta situación tenga una solución viable para todos. ¿Cómo ves? Y yo lo veo exactamente como lo ves tú. Yo también creo que esta tregua entre Hezbollah e Israel es el resultado de una maniobra para dejar que Biden se quede con algo bueno al final de su administración, porque yo no recuerdo, y probablemente me equivoque, pero yo no recuerdo en este momento algo con lo que yo pudiera decir fue memorable la administración de Joe Biden. Absolutamente ninguna cosa. Pero están intentando dejarle algo, que brille por algo Joe Biden, porque la verdad es que hizo un papel, a mi gusto, bastante mediocre, tremendamente malo, porque la ciudadanía estadounidense la pasa mal, la calidad de vida en Estados Unidos ha bajado horriblemente, y eso no es el resultado del COVID, es el resultado también de todas estas políticas para dar a la gente dinero y cosas gratuitas a costillas de quienes pagamos los impuestos aquí en Estados Unidos. Yo creo que el punto de Israel va a tomar un tono distinto, porque yo creo que lo que van a hacer los demócratas es, claro, ya le dieron a Joe Biden, le dieron un milagrito para colgárselo con este asunto de Hezbollah e Israel, pero creo que también de alguna forma están abriendo la puerta para eso que se ha temido, que se teme muchísimo que ocurra, que es una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque el asunto es dejarle una papa caliente a Donald Trump, a ver cómo lo resuelves. Cuando en realidad Ucrania, por ejemplo, no hubiese sucedido si Donald Trump hubiera estado en la presidencia. No hubiese sucedido. Y no porque Donald Trump sea amiguito de Vladimir Putin, como lo dicen los liberales en este momento, la prensa liberal en los Estados Unidos, no porque sea amiguito de Vladimir Putin, sino porque Trump tenía a la gente bajo control. Corea del Norte, por ejemplo, no es que Donald Trump sea amiguito de Kim Jong-un, es que lo tenía controlado. ¿Por qué? Porque hay que recordar, Donald Trump, como empresario que es un gran negociador. Es un tipo que ha logrado frenar muchas situaciones de conflicto para Estados Unidos. Por ejemplo, ahí te va otra, Afganistán. Esa terrible forma en la que Estados Unidos salió de Afganistán, dejando billones de dólares en equipo militar de punta, dejándolo ahí en Afganistán abandonado. Pues eso no habla muy bien de la administración Biden. Es otro de los grandes desaciertos de la administración Biden. Y creo que lo que están intentando hacer, además de hacer que Biden se cuelgue una medalla, es dejarle a Donald Trump un problema para ver cómo sale de él. Porque ese es el modus operandi. Lo vimos en Argentina con Cristina Kirchner, cuando dejó a los pobres argentinos con una calidad de vida espantosa, con una cantidad de problemas enormes. Llega Mauricio Macri al poder y, pues obviamente en un término de 4 años es muy difícil componer un país con la situación económica y la crisis que tenía Argentina. Pero le dejaron a Macri para que Macri quedara mal. Bueno, malo o indiferente, Macri representó la posibilidad de salir de ese hoyo en la que los grupos progresistas argentinos, los kirchneristas, tenían sumido al país. Y aquí ocurre lo mismo. Están intentando, a mi forma de ver, dejar problemas serios a la administración que está por comenzar, la de Donald Trump, para ver cómo sales de eso. Porque si no sales, tengo un arma para dentro de 4 años o 3 años que empiece el próximo periodo de campaña para la nueva elección presidencial, pues en ese momento lo voy a usar como caballito de batalla para decir, los republicanos no pudieron o Trump no pudo.
¿Por qué van a votar por Trump? ¿Por qué van a votar no por Trump en esa ocasión? Porque ya no podría aspirar a otro término, pero ¿por qué votar por los republicanos? Mira lo que hicieron. No han podido arreglar este problema, pero la realidad es que el problema no lo causaron los republicanos. El problema lo causaron los demócratas, señores, y hay que decirlo desde ahora, desde este momento, que dentro de 3 años, si le dejan una papa caliente a Donald Trump para su periodo como presidente número 47, si no lo logra resolver, va a ser un punto en donde lo van a señalar como un punto de fracaso, cuando en realidad él no lo comenzó. Muchos de los problemas de Estados Unidos no habrían ni siquiera ocurrido si Donald Trump hubiese estado en la presidencia. ¿Por qué? Porque precisamente por la facilidad que él tiene como negociador, el conocimiento que tiene y la forma de hacer las cosas saliéndose de la caja para salir del establishment en Washington, pues hay gente a la que no le gusta eso. Pero eso es lo que hay que hacer, salirte de la caja y resolver las cosas. Para eso te contrato, para que me representes y seas mi presidente. Porque, ojo, yo le estoy pagando al presidente. Es mi dinero, los impuestos que yo pago son los que le pagan a todos los servidores públicos. Y lo mismo ocurre en México, ¿eh? Lo mismo. El dinero de los mexicanos se utiliza para pagarle el salario a Claudia Sheinbaum y a todos los miembros del gabinete. Así que si no les gusta lo que Claudia Sheinbaum o su gabinete están haciendo, tienen todo el derecho los mexicanos de protestar o cambiar su voto para el candidato que les parece que les va a ofrecer mejores oportunidades. Y eso lo digo en términos generales, ¿no? Porque también puede ocurrir con los candidatos de otros partidos. Pero en realidad hay que estar muy claros que lo que está comenzando o lo que está dejando la administración Biden es posible que sea el camino hacia el inicio de una guerra de otras dimensiones para echarle la papa caliente al presidente entrante. Y con justa razón lo dices, y a mí se me hizo esto más evidente cuando hace algunos días, en un fin de semana, Joe Biden aprueba el uso de misiles en el long range, en el largo alcance. Y de minas antipersonales, Francisco, que las minas antipersonales se pusieron en Vietnam y una gran cantidad de personas, años después de que terminó la guerra de Vietnam, seguía siendo víctima de las minas antipersonales porque seguían enterradas, pasaban, caminaban y o los mataba o les volaba una pierna o ambas piernas, en fin. Entonces, el peligro que estamos enfrentando es grande porque las minas antipersonales hace mucho que dejaron de usarse. ¿Por qué Biden está tratando de que se planten en territorio ruso o en territorio que los rusos tienen dominado en Ucrania, por ejemplo? ¿Por qué está intentando esto? A mi gusto es para dejar una papa caliente para el próximo presidente, Francisco. Y me parece ridículo, irresponsable el que Biden haya utilizado el uso de estos misiles, estos cohetes, por ejemplo, que tú mencionas, y también de las minas antipersonales. No, y el problema va a ser de mayores proporciones. Ahora, yo siento que Putin resultó ser más inteligente, como diciendo, bueno, llega un misil a territorio ruso, tomaré acciones para defenderme. Pero lo hizo muy tenue, como diciendo, voy a esperar a que entre Trump y con él nos sentamos a negociar. De hecho, una de las primeras llamadas fue la de Vladimir Putin para felicitar a Trump. Entonces, creo que hay un vilo de esperanza para que Estados Unidos mantenga ese liderazgo mundial gracias a Donald Trump, que lamentablemente Biden lo dejó perder. ¿Tú crees, Lucía, con tantos años en CNN, entrevistando, analizando, tú crees que Estados Unidos pueda volver a ser ese líder económico, militar y potencialmente con la moneda más influencia, más fuerte en el mundo como el dólar? Yo creo que sí. Yo creo que sí tiene la capacidad de recuperar el terreno que ha ganado en este momento China, hay que decirlo, porque los chinos tienen una forma muy interesante de trabajar, porque ellos no planean a corto plazo, ellos planean a mediano y largo plazo, y su largo plazo comenzó hace 45 años, hace 40 años.
Desde entonces están empezando a trabajar despacito, para que no te des cuenta, ¿no? Para que no lo sientas, pero trabajan despacito y despacito y despacito para lograr lo que ellos han venido intentando, que es convertirse en la primera potencia mundial. Con Donald Trump eso no ocurriría, porque Donald Trump no permitiría que China tomara un papel de liderazgo, cuando hay que decirlo también y hay que recordar otro punto muy importante. Algunos países están dejando de hacer transacciones en dólares, porque no reconocen al dólar o no quieren reconocer al dólar como moneda internacional o moneda oficial para el comercio internacional. Están utilizando la moneda del país de origen. Por ejemplo, el yuan, por ejemplo. Los chinos les gusta hacer esas transacciones. Por ejemplo, Argentina, que ha aceptado o aceptó en el periodo presidencial anterior, no en el de Javier Milei, que se hicieran las traducciones en yuanes, las transacciones, perdón, en yuanes, y no en dólares, como normalmente se hacía. Y esto es, de alguna forma, una manera de intentar sacar a Estados Unidos o sacar al dólar de la competencia o de la competencia internacional y de ese lugar como líder o como moneda oficial para la realización de transacciones comerciales internacionales. Porque lo han hecho los chinos, porque China quiere lograrlo, quiere hacerlo. Y yo creo que Donald Trump, al momento de entrar y de empezar a apaciguar a toda esta gente, las cosas van a cambiar muchísimo, tanto en Estados Unidos como la imagen internacional que tiene Estados Unidos. Porque, señores, perdónenme, pero la imagen internacional que Joe Biden ha dado sobre Estados Unidos es terrible. Un presidente que en ocasiones no sabe ni lo que dice, que saluda a personas que han fallecido, que confunde nombres, lugares y gente, que dice, por ejemplo, que su hijo murió sirviendo en las fuerzas militares, que murió en el frente de guerra. No es cierto. El hijo de Joe Biden murió en el hospital víctima de un tumor en el cerebro. De eso murió Joe Biden. Y creo que el punto importante de Donald Trump, y que lo va a conseguir, es que la comunidad internacional vuelva a respetar, no a temer, pero a respetar a los Estados Unidos como primera potencia del mundo, no nada más por su fuerza económica o militar, sino por la capacidad de tener control, si me permiten utilizar la palabra control, sin que tenga algún sentido, alguna connotación negativa, de poder mantener el control, mantener la paz a nivel mundial, que eso es lo que necesitamos, porque si nos ponemos a pensar, una tercera guerra mundial en este momento sería la cosa más fácil de armar. Muy fácil. Pero las consecuencias serían espantosas. Espantosas. No necesitamos una guerra mundial, una tercera guerra mundial, y sí necesitamos alguien que frene todos esos ánimos, que haga que Rusia le baje 2 rayitas y se calme. Ucrania está en su derecho de defender su territorio, que haya paz en el Medio Oriente, que el Medio Oriente, Israel, por ejemplo, tiene la franja de Gaza y Palestina en la parte sur, pero en la parte norte tiene a Líbano, que tiene problemas enormes con Hezbollah, que aunque ya anunciaron una tregua con Hezbollah, pues queda todavía la parte de abajo, ¿no? La parte de Gaza y la parte de Palestina, donde todavía hay problemas con el grupo terrorista Hamas, después del atentado que hicieron el 7 de octubre del año pasado. No, y tremendamente, Lucía, pues durante aquella crisis petrolera de los 70s, en que Jimmy Carter, que es de aquí de Georgia, acaba de celebrar sus 100 años. Saludos, Rolando. Buenos días, señora Lucía, señor Frank. Gracias. Jimmy Carter no hallaba qué hacer con la crisis petrolera, y él fue el que creó a Saddam Hussein. Recordemos que Jimmy Carter es egresado de Annapolis, la Academia Naval. Él puso a Saddam Hussein en el poder para controlar a Irán. Entonces pelearon un tiempo Irán-Irak, pero lograron la conciliación de los países petroleros y lograron hacer que toda esta alianza de petroleros usaran el petrodólar en sus transacciones. Entonces, hace unos días que los países árabes sacaron a miembros de Hamas, ya no, porque tan pronto entró Donald Trump a la presidencia,
vamos para afuera, los de Hamas y Hezbollah, como pasó con Reagan cuando tenían tomada la embajada de Estados Unidos en Irán, que nada más anunció Reagan en el Pentágono: estoy avisando que ya soy presidente electo y estoy en comando, tomando decisiones con el Pentágono. Argamenayad, el que era el líder en ese momento, ¡pum!, abandonaron la embajada y liberaron a todos. Entonces ya hay un miedo en el mundo, porque Donald Trump, acuérdate, como tú bien lo dijiste, se le fue a parar al de Norcorea ahí en su frontera, como diciendo: a ver, muchacho, ¿cómo lo vamos a arreglar? Porque aquí estoy yo, y se arregla porque se arregla. Y tengo entendido por gente que está analizando minuciosamente toda la situación, que Donald Trump ya está casi gobernando, porque Biden no hizo nada. Lo único que hizo fue poner a Kamala para decirle: sé presidenta y no dejes que mi hijo Hunter vaya a la cárcel por todos los delitos que tiene en su contra. Entonces, Lucía, con tu óptica de dama, que siempre ha sido muy asertiva, y como periodista, mis respetos, te dominas los temas valiosamente bien. ¿Tú qué crees que el mercado petrolero, porque sé que también fuiste vocera de grupos petroleros un tiempo, lo hiciste muy bien, ¿tú qué crees que el mercado petrolero tome como reacción ya estando Donald Trump? ¿Mantener el petrodólar o educarse o disciplinarse y seguir en la tónica que debiesen seguir? Yo creo que el dólar va a seguir como moneda. El dólar va a seguir independientemente de que algunas transacciones pues se quieran hacer ahora en bitcoins, por ejemplo, ¿no? Para deshacerse del sistema bancario, el SWIFT. El SWIFT es el sistema de identificación única que tiene cada sucursal bancario, cada banco en el mundo, para saber a dónde va el dinero. Por eso se pide el número SWIFT, que es un número internacional, el número ABA, como se conoce en México. Yo creo que el dólar va a seguir siendo la moneda que rija en el mundo. Creo que va a reforzar su valor, que eso me parece muy, muy importante. Y creo que la industria de los hidrocarburos, a la hora que Donald Trump la reactive, va a cambiar mucho el escenario en cuanto a trabajos, por ejemplo, dentro de Estados Unidos. Va a haber más oportunidades en otros países, porque en este momento, teniendo la industria de los hidrocarburos congelada prácticamente como la tiene Biden, pues no sé si lo recordarán, pero fueron como 11,000 trabajos los que de un día para otro se perdieron con la construcción del oleoducto, Keystone. Se perdieron 11,000 trabajos de un día para otro, ¿no? Entonces, yo creo que la industria, al momento de reactivarse, va a tener resultados positivos, va a generar cosas buenas, no nada más para los Estados Unidos, para otros países también, ¿no? Ahora, Lucía, pues nos quedan 8 minutos y yo quisiera pedirte de favor que nos pusieras bajo tu perspectiva. ¿Cómo ves la organización de la Copa del Mundo? Ahora sí que sería una Copa TEMEC, en México, Estados Unidos y Canadá como sedes, desde el sentido de inmigración. Pues mira, yo creo que va a ser, yo creo que va a ser un ejercicio muy interesante, porque hacer una Copa del Mundo en 3 países es un trabajo enorme, ¿no? Enorme. Hacer la logística para un campeonato de esa naturaleza, de ese nivel, y teniendo 3 países involucrados, es mucho, pero mucha planeación. A nivel de inmigración, pues yo pienso que tanto México como Estados Unidos y Canadá van a pedir que quienes entren al país a ver este tipo de partidos entren con documentación apropiada, porque al final de cuentas, si lo pensamos, yo creo que en términos generales, el migrante que viene a Estados Unidos en busca de una vida mejor, que entre legalmente, probablemente no tenga el dinero para pagar un boleto para entrar a un partido de la Copa del Mundo.
probablemente quien lo tenga es aquel individuo que entra de manera regular, porque podemos suponer que tiene trabajo, que tiene cierta cantidad de dinero y que puede pagar todo eso, ¿no? Pero creo que de alguna forma se va a prestar para que a alguien se le ocurran ideas nuevas de cómo introducir a inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos. O también podría ser hasta en Canadá y en el mismo México, ¿no? Pero Estados Unidos como país en donde la gente viene a buscar el sueño americano, que en este momento con la situación económica, social, con el nivel de crimen, con la polarización y la división que hay en el país, yo creo que es más problemático que nunca, ¿no? La situación en la que se encuentra los Estados Unidos. Pero creo que va a ser, se va a prestar a que se realicen o que se identifiquen nuevas maneras de introducir a personas de manera ilegal en Estados Unidos. Pues sí, realmente, y la Copa Mundial es un negocio también, pues, redondo, tremendo. Ahora, yo lo llegué a ver cuando fueron las Olimpiadas aquí en Atlanta. Pues los paisanitos le trabajaban 2, 3 chambas, pero ellos iban a ver a ciertos eventos que les interesaban, incluyendo el soccer. Claro. Entonces, el paisano se las ingenia. Y cuando hay juegos, los días que ha venido la selección mexicana a jugar a Atlanta, es bien curioso porque ves el estacionamiento y ves lleno de camionetas van con las escaleras arriba. O sea, ellos salen de la chamba y se vienen a ver al Trica como de lugar. Entonces, son un mercadazo. Claro, es un gran mercado, dices, a nivel comercial y de mercadeo es estupendo, ¿no? Porque hay muchísimas posibilidades, ¿no? Pero la realidad en términos de migración, de cruce de fronteras, yo creo que sí se va a prestar para que haya nuevas ideas, ¿no? Acordémonos que, y siempre lo digo, el latino es muy ingenioso, porque siempre encuentra cómo arreglar las cosas con la tecnología del alambrito. Porque siempre encontramos la manera. Es como dicen algunos, no importa cuántos muros ponga Donald Trump, nosotros vamos a cruzar. Se las van a ingeniar, van a encontrar la manera de hacerlo. Yo no sé si por abajo, por arriba, por el medio del muro, no lo sé. Pero el latino tiene un ingenio maravilloso para arreglar las cosas o enfrentar los problemas y al final de cuentas lograr lo que quiere. Y creo que eso lo vamos a ver. Aún y cuando se establezcan medidas de migración duras, durante la Copa del Mundo, yo creo que va a haber quién va a generar nuevas ideas para poder cruzar y quedarse en Estados Unidos o en Canadá, si acaso, ¿no? O en México, en el caso de algunas personas, que bueno, México yo creo que tampoco resistiría mucho tiempo la llegada de inmigrantes indocumentados. Y yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que tomar conciencia de eso porque los indocumentados que están en México están siendo mantenidos por los mexicanos, con los impuestos de los mexicanos. Y ahí es donde los mexicanos deben de alzar la voz y decirle, Claudia Sheinbaum, no uses mi dinero en mantener a esa gente. Igual que aquí en Estados Unidos, igual que en Canadá se lo dirán al primer ministro Justin Trudeau, ¿no? Pero yo creo que hay que apretarle por ahí a los presidentes de los 3 países para que pongan freno a eso y que a la hora de la Copa del Mundo con estos 3 países, pues también generen mecanismos que impidan que entren indocumentados de manera ilegal, ¿no? O migrantes, perdón, de manera ilegal. Ahora, Lucía, como lo dije al inicio del programa, tú has entrevistado mucha gente de la DEA. Saludos, Rolando. El latino quiere los beneficios de los anglosajones, pero sin las obligaciones. Mira qué buen punto de vista. Totalmente de acuerdo con Rolando, porque y lo vemos, o lo vimos en Nueva York antes de que cancelaran este programa de tarjetas de débito para que esta gente comprara comida. Solamente es extender la mano, pero el problema es que lo que le ponen en la mano es dinero que sale del bolsillo de nosotros. Y déjeme decirle algo, cuando una persona no tiene trabajo en Estados Unidos, existe la posibilidad de que el gobierno le dé cierta ayuda. Para eso es el dinero, para ese tipo de situaciones, para ayudar a la gente que paga impuestos, no para ayudar a quien viene y viola las leyes del país y todavía tengo yo que mantenerlo. A mí me parece que eso es ridículo, claro. Con esto, Lucía, me recuerdas un aspecto bien importante, que López Obrador no tuvo control de la frontera, abrió la frontera a todos los migrantes y luego
le pide a Biden cierta cantidad de millones de dólares para controlarla. Ya la polémica ya pasó, pero te decía que tú entrevistas mucha gente de la DEA, del FBI, etcétera. Aparte conoces mucho todos esos temas. ¿Crees que Estados Unidos vaya por López como lo hizo con el expresidente de Honduras, como lo hizo con Manuel Noriega? ¿Qué perspectiva le ves tú a esto? Porque López no aparece por ningún lado. Yo no creo. Mira, a Peña Nieto lo encontraron en España meses después, ¿no? De que salió de la presidencia. Y lo encontraron ya con otra novia, ya la gaviota no figuraba como ex primera dama, ¿no? En ese sentido. Yo creo que López Obrador no va a ser perseguido, igual que tampoco lo fue Peña Nieto. Y eso es por la inmunidad presidencial que se acostumbra en México, aquí en Estados Unidos también, pero bueno, ha habido muchísima polémica con el tema de Trump, ¿no? Recordemos estos 4 procesos que ya le cancelaron los procesos federales, ya Jack Smith, el fiscal está fuera, ya cancelados tanto el proceso de Mar-a-Lago como el del 6 de enero. Imagínense, llevamos 4 años escuchando la cantaleta, se hizo una comisión especial, se gastaron millones de dólares para hacer esta investigación y al final de cuentas se cancela el asunto. Se desperdició el dinero, ¿no? Y en México yo creo que de alguna manera va a pasar lo mismo. Claudia Sheinbaum creo que tiene algún tipo de nexo cercano, algún nexo creo que familiar. Si no estoy mal, es la mamá de uno de los nietos de López Obrador, si no estoy equivocada. Y pues bueno, pues de alguna manera todo queda en familia, ¿no? Entonces yo no creo que Claudia Sheinbaum vaya a perseguir a quien creo es el abuelo de su hijo, ¿no? Creo yo, y por favor me corregirán si estoy equivocada, pero tengo entendido que Claudia Sheinbaum es la mamá de uno de los nietos de López Obrador. Yo no creo que Claudia Sheinbaum vaya a ir contra él, ¿no? Así que las cosas se van a quedar así, como se han quedado con otros presidentes que han robado muchísimo dinero al pueblo mexicano, porque han dejado el país endeudado hasta el tuétano. Cuando México es un país que tiene una cantidad de riquezas enormes, que tiene la posibilidad de tener una economía mucho más fuerte de la que tiene, pues creo que las cosas se van a quedar, si hay algo que le tengan que buscar al señor López Obrador, yo creo que lo van a dejar ahí. Yo no creo que vaya a haber ningún tipo de proceso de persecución o de investigación contra López Obrador. ¿Serían más caras las consecuencias a nivel relación bilateral? Pues mira, en el caso de México, hay que decir, México es un país autónomo. México haría las cosas por ellos mismos, porque la política de México es el no intervencionismo, entonces no permite tampoco que otros países intervengan en las decisiones de los mexicanos, lo cual me parece que es perfectamente correcto. Pero a nivel internacional, pues no, la verdad es que yo no creo que vaya a tener algún tipo de repercusión. Si llegasen a arrestar, por ejemplo, y es un supuesto, señores, no lo estoy asegurando ni sugiriendo, ni mucho menos, pero si llegasen a arrestar a López Obrador, ¿qué injerencia tendría eso en Estados Unidos? Absolutamente ninguna. ¿Por qué? Porque México es un país que tiene sus propias leyes y que exige, así como ellos respetan las leyes de otros, exigen que el resto de los países respeten las propias, ¿no? Pero en el caso particular de Morena, están interviniendo Evo Morales, Miguel Díaz-Canel y pues toda es que son todos de la misma palomita. palomita. Es que todos leyeron el mismo libro, Frank. Todos leyeron el mismo libro. Todos son presidentes de izquierda. Evo Morales, como dices tú, Nicolás Maduro, Díaz-Canel en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua. Todos son presidentes que están cortados por la misma tijera. Es más, déjame me aviento el comercial. En Netflix hay una serie que se llama ¿Cómo convertirte en tirano? How to become a tyrant. Véanla, por favor, son 4 o 5 capítulos y cada uno de los capítulos habla de los tiranos que hemos tenido en la historia, en África, en Rusia, en fin. Por favor, véanlo y se van a dar cuenta de las cosas que están ocurriendo en diversos países o a nivel mundial y que sí te pueden llevar a ver que tal o cual persona está en el camino de ser un tirano. Por ejemplo, Muammar Gaddafi imprimió un famoso libro verde
en donde reescribía la historia, daba nuevas reglas, que hasta los niños tenían que estudiarlo en la escuela y les hacían exámenes sobre el mentado libro verde. Pero yo creo que el resto de los países de América Latina también, algunos, los que están en el bloque de izquierda, pues leyeron ese librito, el mismo librito. Pero les recomiendo How to Become a Tyrant en Netflix. Véanla, está muy buena, ¿eh? Muy buena la serie. Y conste que Netflix no me ha pagado un centavo, por decirte. Yo la he visto 2 veces, me parece extraordinaria el trabajo que hicieron en Netflix con este documental. Gracias, Lucía. Pues el tiempo se nos fue volando y tu valiosa intervención, así como lo dice Rolando, cierto, Lucía, sería una economía más sólida si tan solo le cobraran impuestos a todo el mundo. Hoy la informalidad rebasa el 57%, no pagan impuestos al trabajo, pero sí exigen servicios que estos dan. Así es. Lucía, bueno, yo no soy nadie en Detona, yo soy un colaborador, pero a través del micrófono le pido a los dueños que consideren a Lucía Navarro para que venga más seguido, a ver cómo ya te arreglarías tú con ellos. Muchas gracias. Fue algo maravilloso, sin desdeñar la gran participación de Gaby. Claro. La extrañamos y esperemos que esté bien pronto. Amén. Ojalá que sí sea, que Gaby vuelva pronto. Y yo encantada, Frank, siempre es un placer colaborar y, bueno, hablar de temas de política, de economía y asuntos internacionales es algo que me encanta, ¿no? Siempre me complace mucho porque trato de mantenerme al tanto de lo que está sucediendo en el mundo. Gracias, Lucía. Y el agradecimiento es para Iván Rico en la producción. Gracias. Plácido Garza en la dirección de este gran medio de Detona Real News. Y su irreverente Gaby, que es su mano derecha, y a todo el grupo detrás de este gran cuerpo informativo. Hoy nos engalanas y dice Rolando, gracias, señora Lucía, esperamos verla nuevamente. Señor gracias. Frank, gracias. Feliz Día de Acción de Gracias a todos y que Dios los bendiga. Gracias, Lucía. Hasta pronto. Mucho porque sé que vas corriendo a otro canal de televisión a cumplir con otro compromiso. Sí, muchísimas gracias, Francisco, un placer siempre y gracias por haberme invitado a ser parte del programa el día de hoy. Gracias a todos. Buenos días, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Hasta entonces. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.